decir de los poliedros. Los poliedros, pues bueno, vienen de la palabra poli, que significa mucho, ¿sí? Muchos, y edro, que significa caras. Entonces, la principal característica que tienen los poliedros es que están hechos completamente de partes planas. Entonces, no se considera un poliedro si tiene alguna parte curva. Por ejemplo, un cilindro, un cono, una esfera, pues no entran en la categoría de poliedros porque tienen estas partes como curvas, ¿no? Entonces, siempre que sean partes planas, vamos a considerarlo como un poliedro. Entonces, y lo primero que vamos a empezar a platicar es la clasificación de los poliedros. Entonces, bueno, elementos de los poliedros antes de ir a la clasificación. Los poliedros tienen las siguientes partes: aristas. Las aristas son las líneas, ¿no? Las líneas rectas que conforman. Vértices son los puntos de uniones entre las aristas. ¿Sí? Entonces aquí, para que se considere un vértice, pues debe de haber una coincidencia de tres aristas o más. Caras son las partes planas, ¿sí? Las partes planas. Entonces, un poliedro siempre lo debes de poder colocar encima de una mesa sin que se caiga, con ayuda de alguna de sus caras planas. Ángulo diedro. Este no, veo que pusieron aquí digamos, algunas definiciones, pero no las ilustran. Entonces, estas que no están ilustradas, les voy a dar una recomendación en su libreta o en su libro. Aquí al ladito hagan un dibujo, ¿sí? Para que tengan lo que es el ángulo diedro. Entonces, siempre que les aparezca algo que no saben qué es, ¿sí? Una palabra, un término que no sepan qué sea, el tip o la manera de arreglar el problema es: vayan a Google, se meten en imágenes y escriben la palabra para que les salga qué es. ¿Sí? Entonces, el ángulo diedro es el ángulo que existe entre dos caras. Entonces, si vamos a la imagen de por acá y nos fijamos entre, por ejemplo, este es un cubo. Entonces, el ángulo que hay entre una y otra cara se le conoce como ángulo diedro, ¿sí? Entonces viene a ser este ángulo. Para un cubo, todos los ángulos diedros son de 90 grados, como ustedes lo podrán verificar aquí, ¿sí? Entonces, los ángulos diedros son los que existen entre un par de caras. Y obviamente, dependiendo del poliedro, pues ustedes podrán encontrar un ángulo agudo, ángulos rectos. Los ángulos llanos pues no se consideran, porque es como si la cara fuera continua, ¿no? O un ángulo obtuso. Entonces, ese es el ángulo diedro. Les recomiendo que hagan este pequeño dibujito y aquí le pongan el ángulo, o aquí adentro háganle, ¿cómo se llama? Le pueden poner aquí el ángulo recto y ahí le ponen ángulo diedro. Sí, para que sepan, para que no vayan a perder de vista qué es. El ángulo poliédrico. Este se forma en la intersección de tres o más caras en cada vértice. Entonces, un ángulo poliédrico, de hecho, es una cosa más complicada. En matemáticas se clasifican propiamente como una especie de ángulo sólido. Entonces, el ángulo poliédrico es el que tú logras considerando ya tres caras, es decir, el de los vértices, y como verán, pues, o sea, es más de una dimensión. Igual, para una mejor ilustración, aquí le pueden poner ángulo poliédrico. Sí, ya que el libro le faltó este. Entonces, aquí, por ejemplo, esta imagen está más bonita, hasta le pueden tomar una especie de captura. Aquí está el ángulo poliédrico, ¿sí? El que se forma con las tres aristas o más, ¿sí? Y aquí les van poniendo diferentes ejemplos. Y vean, es una especie de ángulo sólido, ¿sí? O sea, es como un ángulo tridimensional. Es una cosa mucho más complicada que los ángulos normales, pero bueno, nada más lo ilustramos, no se los vamos a, no lo vamos a discutir, aunque créanme, no es cosa del otro mundo, es falta de tiempo, no es falta de nivel de ninguna manera. Entonces, esta imagen me gustó, entonces vamos a copiarla y vamos a pegárselas aquí en el chat. Entonces, ese es el ángulo poliédrico. No me deja pegarlo. Este, a ver, déjenme pegarlo desde acá más bien. Estamos en el 600,
en el 206, iba a decir 602, en el 206. Y acá estamos. Vamos a ver si se dejó mandar. O bueno, les pegamos el enlace. Para que lo revisen ahí con calma. ¿Sí? Entonces, bueno, acá proseguimos con las definiciones. ¿Sí? La diagonal, pues bueno, es cualquier línea, es la misma definición que en la otra. Cualquier vértices no contiguos forman una diagonal, es decir, que no se pase por una arista. Entonces, pueden pasar de aquí a esta esquina, aquí les ponen en negro la diagonal, puede ser para acá, puede ser para acá o para acá. Entonces, por ejemplo, un cubo a partir de este punto tiene 1, 2, 3, 4 diagonales. ¿Sí? Y bueno, en los poliedros, pues estas cosas son más complicadas que en las figuras planas. Entonces, ahí están los elementos muy, muy sencillos de ubicar. ¿Sí? Y bueno, vamos a la clasificación. Están los poliedros regulares. Solo existen 5 poliedros regulares. Los poliedros regulares son aquellos que tienen todos sus ángulos diedros, poliédricos y todas sus caras idénticas. ¿Sí? Entonces solo existen 5 figuras que cumplen con eso. Y para verlo con mayor claridad, poliedros regulares, vamos a abrir el artículo de Wikipedia, que de hecho está bastante completo. De hecho, veo que algunas de las imágenes de su libro las sacaron de aquí. Entonces, los poliedros regulares solamente son estos: el tetraedro, ¿sí? Que es una figura de 4 lados; el octaedro, que es una figura de 8 lados. Aquí están intercambiados los nombres. El cubo, o también el nombre elegante del cubo es hexaedro, porque tiene 6 caras. Sí, y el dodecaedro porque tiene ahí 12 caras, y el icosaedro. Entonces, esos son los 5 sólidos regulares, son los únicos 5 sólidos regulares que existen, no hay más. Entonces son bastante sencillos de aprender. Y aquí en su libro pues son estas figuras que les colocan aquí. Ahora, estas figuras tienen una historia bien interesante. Se les llaman también sólidos platónicos. Aquí no se los dice su libro, pero bueno, es una parte bastante curiosa de la historia. En la antigüedad, como estas figuras pues eran perfectas, o sea, se podían formar siempre con puros triángulos, o con puros pentágonos, o con puros cuadrados, tenían todas sus medidas iguales, todos sus ángulos iguales, etcétera. Se les atribuían propiedades mágicas a estas figuras. E incluso en la antigüedad se llegaron a desarrollar un montón de teorías de que el universo estaba de alguna manera conformado por estas figuras, y a cada figura se le otorgaba un elemento. Por ejemplo, al tetraedro se le otorgaba el elemento del fuego, parece forma de llama. Al hexaedro se le otorgaba el elemento tierra. Si no me falla la memoria, al octaedro le otorgaban el elemento aire, y al dodecaedro le otorgaban el elemento agua, porque pues parecía una especie de gota. Y entonces en todas estas teorías de los universos platónicos, de hecho vamos a buscarlos para que los vean. ¿Sí? Universo platónico, o de las figuras platónicas. Son todas estas teorías que decían que la Tierra estaba en el centro del universo. De hecho, esta es precisamente la imagen que quería que vieran. Tetraedro, a ver si los dije todos bien, sí, este era el aire. Y el dodecaedro, más bien el icosaedro, es el agua, y el dodecaedro representa el universo. Y de alguna manera el mundo estaba contenido en todos estos elementos. Entonces hay unas cosas históricas bien, les digo, bien interesantes. Y de aquí pues se desprenden un montón de mitologías. Aquellos que sean amantes ahí de la literatura tipo la Divina Comedia, pues bueno, la Divina Comedia está basada un poquito en todo este tipo de cuestiones. Donde la Tierra se ponía en el centro. Esto se llama la cosmología de Platón. Vamos a buscar la imagen aquí del universo. Caray, no abrió la que yo quería. Yo la que quería ver era una de estas. Esta es la que me interesa. Entonces se creía que la Tierra estaba en el centro del universo.
que un cubo estaba en el centro, luego tienes el elemento agua, luego el elemento aire, el elemento fuego y el universo, ¿no? Donde ahí los planetas y el sol le dan la vuelta a la Tierra. Y bueno, a partir de todas estas ideas, pues se les otorgaba un montón de propiedades mágicas a estas figuras y hasta la fecha algunas personas se las siguen otorgando. Entonces ahí sí les digo, ahí sí les hago el comentario, sean bien cuidadosos con ese tipo de cosas que escuchan, porque bueno, pues la mayoría son infundamentadas o son falsas, ¿sí? Y este tipo de ideas son antiguísimas, o sea, si alguien llega a tratar de venderles este tipo de cosas, pues ahí les platican que no lo inventaron ellos. A ustedes ahí corríjanlo. No, pues esas son ideas viejísimas del mismísimo Platón. Y pues bueno, ahí en la Divina Comedia, los que lo hayan checado o hayan visto ahí los videos, hay películas, hay videojuegos, bueno, está el libro que es una joya de la literatura. Entonces se creía que el infierno estaba en el centro de la tierra y estaban los círculos del infierno. Entonces tú ibas del centro hacia afuera, ¿sí? Y luego llegabas al purgatorio y luego encontrabas el cielo, ¿no? Que estaba dividido en 7 cielos y... O sea, y hacen todo un montón de ¿cómo se llama? Esto es tema inagotable para hacer historias, para la literatura. Quienes hayan ahí seguido de cerca un anime tipo como Los Caballeros del Zodiaco, la última parte, la saga de Hades. Pues bueno, todo lo que ustedes ven ahí está basado en el libro y en el libro de la Divina Comedia y en este tipo de cosas. Entonces la parte histórica de la matemática les puede dar muchas ideas ahí para que se estén inventando historias, ¿no? O algunas otras cuestiones interesantes. Pues bueno, todo eso que les acabo de decir no viene en su libro, nada más lo menciono para su cultura general. Y bueno, no hay más poliedros regulares. Entonces, estos 5 los tienen que saber de memoria y los tienen que identificar. 4, 6, 8, 12 y 20 caras. No hay más. Ahora, los poliedros irregulares, pues a mí me gusta más clasificarlos como todos los que no son estos. Por ejemplo, hay unos poliedros que se llaman, aquí tratando de ampliar la información, les conseguí esta bonita tarea de arquitectura que trata de elementos poliédricos. Aquí le damos crédito al autor, me salió por ahí en internet. Entonces aquí les define de una manera más específica la clasificación, las partes de los poliedros, ¿sí? Y bueno, aquí lo que me interesa que vean es que todo lo que no sean poliedros regulares, pues tienen que ser poliedros irregulares. Entonces aquí les muestran algunos ejemplos de prismas. Obviamente hay prismas más complicados como estos, que son los prismas oblicuos. Los regulares son aquellos que todas sus caras forman cuadrados o rectángulos. Entonces la clasificación que viene en su libro, pues la verdad está muy limitada, muy pobre. Aquí vienen las pirámides, ¿sí? Todas estas son pirámides regulares. ¿Por qué? Las pirámides regulares son aquellas que tienen cuyas caras corresponden a triángulos isósceles, ¿sí? Y bueno, tenemos pirámides que pueden estar chuecas, les llamamos pirámides oblicuas, pues bueno, estos triángulos ya no son ni equiláteros ni isósceles, ¿sí? Aquí están los poliedros regulares y a partir de los forma de otorgar nombres, pues es simplemente con el número de caras. Entonces podemos tener 4 caras en adelante: tetraedro, pentaedro, hexaedro, heptaedro, octaedro, etcétera. Entonces nada más hay que contar cuántas caras tiene el poliedro para otorgarle un nombre, ¿sí? Igual toda esta información no está en su libro, estas se las voy a presentar. Y bueno, a partir de los poliedros regulares a veces se pueden construir no regulares, ¿sí? Entonces aquí ponemos muchos ejemplos. ¿Quiénes no son los poliedros? Cualquiera que tenga una curva. Entonces, como estas figuras tienen curvas, estos sólidos, automáticamente salen de la categoría de poliedros. Eso es bien importante que lo tomen en consideración. Entonces, cilindro, cono, esfera y cualquier otra cosa curva, como una dona, por ejemplo, ¿sí? El nombre elegante para esta figura es toroide, un toroide. Una rampa, una semiesfera, una sección de esfera, una sección de cono, pues bueno, automáticamente ya no lo son los poliedros, ¿sí? Hay otros que se llaman los sólidos de Arquímedes, que se toma un poliedro regular de estos y le empezamos a recortar, le hacemos algún corte adicional, entonces va a quedar como si fuera una especie
poliedro regular, pero no lo va a hacer porque vas a tener más de una figura, ¿sí? Y aquí salen los famosos balones de fútbol, ¿sí? Entonces, un balón de fútbol, la estructura que tiene es un sólido de Arquímedes, estrictamente. Entonces, aquí la información es monstruosa, solo le vamos a dar así una repasada. Esto se los dejo para su cultura general, ¿sí? Este tipo de estructuras tienen implicaciones bien interesantes, por ejemplo, en la química. Hay unos balones de fútbol hechos de carbonos que se llaman fulerenos, que se utilizan, por ejemplo, para fabricar celdas solares o para hacer materiales que no conducen electricidad como un plástico, convertirlo en un conductor de electricidad. Entonces, bueno, aquí están, son prácticamente figuras eh, infinitas. Por ejemplo, para hacer este tipo de figura, lo único que hacen, toman un cubo y le cortan las esquinas, ¿sí? Entre más grande le corten la esquina, pues bueno, digamos que le podrán ir dando formas más en específico, ¿sí? Esto de los antiprismas, pues bueno, esto lo dejamos para otro día. Y bueno, pues esto simple y sencillamente no se acaba. A lo que me gustaría llegar es a esta cuestión. La principal aplicación que tienen este tipo de figuras es en el arte y en la arquitectura. Entonces, digamos en el diseño o construcción de ciertos edificios, seguramente ustedes habrán visto formas como estas. Entonces ahí radica la importancia, ¿sí? Para lograr construir esta fórmula, pues bueno, hay que tener un poquito de bases matemáticas. Una estructura como esta seguramente la habrán visto en el Teatro Bicentenario, ¿sí? Entonces aquí les ponen muchos ejemplos de aplicaciones de estas figuras y cómo pueden jugar un papel muy interesante en el diseño, ¿no? Digo, ¿a quién no le gustaría tener en una casita un lugar como, en una casa un lugar confortable como estos? Ahí a los que les gusta el arte y la arquitectura. Entonces nada más le voy dando aquí un vistazo muy rápido, pues para que vean todo lo que se puede hacer, ¿no? Nada más es dejar volar la imaginación. Aquí les ponen aplicaciones en paisajismo, en este, aplicaciones en interiores, en exteriores. Este es Epcot. Esto se encuentra aquí en Disney. Hay una historia muy interesante detrás de esto. Este lugar lo querían hacer el Centro de Cultura y Desarrollo Mundial. Incluso actualmente aquí se hace un montón de tipo de investigación. Ya pronto yo creo que Disney va a conquistar el mundo y aquí van a diseñar los chips para controlarnos mentalmente. Es un lugar muy siniestro, por cierto, pero bueno, esa es otra historia. Entonces vean todo lo que se puede hacer con los poliedros, ¿sí? Y bueno, si vendes el paquete así, pues en lugar de venderlo en 5 pesos lo puedes vender en 20. Entonces hay bastantes cosas muy interesantes. Nada más le vamos dando aquí ¿cómo se llama? Una ojeada, un vistazo. Y pues bueno, este material se los voy a pasar ahí para que lo puedan ver, lo puedan analizar. Como les comento, pues no digo que su libro esté mal, o sea, más bien a veces es falta de tiempo para ver todo ese tipo de cuestiones que no dejen de ser muy interesantes, ¿sí? Entonces, ¿qué no hay que perder de vista? Poliedros regulares y todo lo que no entra en esta categoría se les llaman poliedros irregulares. Ahora, vamos a tener también poliedros cóncavos y convexos. Estos tampoco les pusieron imagen en el libro, entonces vamos a buscarles una imagen para que los vean. Entonces aquí viene un poliedro cóncavo. Entonces la regla es muy similar a las figuras planas. Un poliedro convexo son estos poliedros cerrados que tú puedes poner, tú puedes hacer o atravesar una línea y la línea solamente debe de atravesar dos caras del poliedro. O sea, puede atravesar a lo más una vez una de las caras, ¿sí? Un ejemplo de poliedro que es cóncavo sería como este, donde las líneas que tú traces se pueden salir del poliedro o cuando tú hagas este trazado, hagas que atraviese varias veces el poliedro. Entonces, este es un ejemplo de poliedro cóncavo, poliedro convexo. Poliedro cóncavo, ¿sí? Poliedro convexo. Y la definición pudiera ser muy semejante. Si ustedes encuentran ángulos diedros mayores a 180 grados, pues bueno, van a tener ahí concavidades, ¿sí? Todos estos son ejemplos de poliedros cóncavos.
¿sí? Entonces vean, siempre tienen ahí algo, una especie de algo que sobresale. Entonces, aunque no venga ahí en su libro, o sea, aquí entran al buscador de imágenes de Google, escríbanlo e inmediatamente aquí les va a estar saliendo la información que haga falta. Entonces ya hablamos regulares y irregulares, convexos, cóncavos, ¿sí? Los prismas y pirámides irregulares son aquellos que están como oblicuos, que están chuecos. Esos nada más los platicamos, no vamos a ver las fórmulas. Ahora sí que es falta de tiempo, no otra cuestión. ¿Sí? Y pues bueno, ¿qué les pide hacer aquí? Elaborar un organizador gráfico que contense toda la información organizada de los poliedros. Entonces, ese organizador no es necesario que lo hagan. Digamos que el organizador es este material adicional que me encontré. Entonces, este se los paso y aquí tienen toda la información para aquellos que quieran profundizar en estos temas. Obviamente, todo el detalle que viene en esta presentación no es algo que se les vaya a preguntar, ya que viene fuera del libro de texto. ¿Qué es la otra cosa importante? Las fórmulas para áreas y perímetros. Entonces, aquí tenemos toda una serie de fórmulas, las fórmulas básicas que yo esperaría que ya las hubieran visto alguna vez. Entonces, por ejemplo, para figuras como lo son los paralelepípedos, las cajas, los prismas rectangulares y otros semejantes, pues bueno, las fórmulas de volumen son bastante universales. Largo por alto por ancho, ¿sí? Es decir, ABH. También hay gente que le gusta expresar estas fórmulas como el área de la base multiplicada por una altura, ¿sí? Por ejemplo, en un cubo, como todos los lados son iguales, pues A, B y H, todos, digamos, miden L. Entonces, L por L por L, pues da L cúbica. Aquí está, por ejemplo, cualquier tipo de prisma, el área de la base. Hay que ver si es una base triangular, una base rectangular, una base cuadrada, una base hexagonal, ¿sí? Y nada más hay que calcular área de la base por la correspondiente altura. Para las pirámides, eh, si la fórmula del triángulo es base por altura entre 2, pues bueno, la de la pirámide como una especie, estas son de esas cosas muy que a mí siempre se me han hecho bien interesantes de la matemática, pues bueno, en 3 dimensiones en lugar de dividir entre 2, divides entre 3. Entonces es el área de la base por la altura entre 3. Ahora, donde la cosa se pone bien latosa es en calcular las áreas superficiales. Mucho ojo, estas figuras no tienen perímetro, pero sí tienen área superficial, que viene a ser como la manera plana de desarmar estas cosas. Para verlo más claro, esto se demuestra aquí en el artículo de Wikipedia, ¿dónde está? Poliedros convexos. Ah, yo había encontrado un artículo que se vea muy bonito. Lo encontré anoche, pensé que era este. Dejen buscarlo nada más así para verificar. Vamos a buscarlo entonces así. Vamos a ponerle poliedro. ¿Sí? Áreas. Entonces, lo que ustedes se tienen que imaginar es justamente desarmar el sólido. Esta es una de las figuras que quería que vieran. Entonces, vamos a ver si nos deja ver esto en grande. Entonces, para calcular las áreas, la superficie de un sólido, el poliedro, de alguna manera hay que desarmarlo en todas sus partes. Seguramente por ahí en la secundaria les habrán dejado en alguna ocasión un trabajo como este, donde recortaban esta figura. Obviamente aquí faltan las pestañitas para unir y del plano lograban llegar al sólido. Entonces siempre que les pidan un área superficial, lo que tienen que imaginarse es lo siguiente: ¿cómo desarmarían esto para volverlo una cosa plana? ¿Sí? Es como hacer un proceso inverso. Entonces, si ustedes quieren el área del cubo, pues bueno, van a ver que necesitan 6 caras, ¿no? 6 cuadrados. Y como ya saben que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado, pues para el área superficial, pues nada más multiplican por 6. Entonces, regresando aquí al libro, la manera de justificar estas fórmulas es precisamente así. Y aquí les habla de dos tipos de áreas: las áreas laterales, que les podemos llamar como la carcasa, y faltan las áreas de las tapas. ¿Sí? Entonces el área total es sumar la de las tapas más la de la carcasa.
Entonces, aquí les ponen las fórmulas. ¿Por qué tienen por qué tienen estas formas? Bueno, pues solamente hay que ir siguiendo aquí ¿cómo se llama? La lógica de desarmar la figura. Por ejemplo, el prisma es 2 veces el área de la base, debe de tener 2 tapas. Y por ejemplo, para el área total, sacas el perímetro de la parte de abajo y multiplicas nada más por la altura para tener el número de rectángulos. ¿Sí? Entonces es ir siguiendo un poquito de lógica para construir estas fórmulas. Aquellos que no les gusta seguir la lógica para construir estas fórmulas, pues bueno, aquí está parte del formulario. Hay obviamente formularios más extensos que estos que consideran casos más complicados. Siempre que necesiten calcular un área o un perímetro de una figura que no tienen cuál es la menor idea, vayan a internet y consúltenlo. Miren, así de buenas a primeras, le podemos poner formulario volumen. Vamos a ver qué nos sale. Y se pueden encontrar unos formularios bastante extensos. Aquí hay muchos ejemplos. Miren, se ve bastante completo. Vamos a hacerlo grande. Vamos a ver si nos deja acceder a él. Bueno, ahí va cargando. Entonces vean, aquí tienen todas las fórmulas de áreas y superficies de un montón de figuras. Solamente hay que ir a buscar en la literatura. Hasta podemos encontrar las fórmulas de los elipses o los elipsoides. ¿Sí? Y lo más interesante y bonito que siempre tiene la matemática es que ustedes, o sea, siempre hay alguna manera de deducir estas fórmulas. ¿Sí? Entonces, esa es la moraleja. Y bueno, estos 3 que están aquí no son poliedros. Por alguna extraña y misteriosa razón, a las autoras del libro se les hizo fácil ponerlos ahí. Pero bueno, esto debería de venir en otra parte. Nomás les hago ese comercial. Entonces, cilindro, cono y esfera no son poliedros. Sale. Entonces, ya para ir terminando esta clase, no sé si haya alguna duda o comentario de lo que les acabo de platicar. O sea, lo que trae su libro es lo que les vamos a preguntar. Es muy simple, muy sencillo. Y en lo que hay que concentrarse es en estas fórmulas básicas, ¿no? Ya que vayamos haciendo cada uno de los ejercicios, las iremos retomando. Estos ejemplos no los voy a hacer. O sea, aquí les pide calcular el área lateral de un cubo, pues bueno, sustituyen en la fórmula. El área total del cubo, sustituyen en la fórmula. Volumen, sustituyen en la fórmula. Entonces, para que esta parte no se quede como tan perdida, yo voy a hacer estos ejercicios, ¿sí? Entonces yo voy a hacer todos estos ejercicios con los grupos, ya sea en la clase de hoy y más o menos un cachito de la clase de mañana, para que no tengan problema. Ojo, aunque yo los haga, me los tienen que entregar, ¿sí? Entonces, digamos a forma de un buen gesto del profe, yo les voy a hacer esta tarea, ¿sí? Pero sí es importante que entreguen esto como una actividad. Ya luego ahí se los publico. Entonces, esta tarea no me la pueden fallar porque la tarea pues la estoy haciendo, la estoy presentando yo. ¿Sí? Y bueno, esto es de temas selectos de física. Vamos a borrarlo. Algún día supongo que platicaré eso con algunos de ustedes. Y bueno, vamos a hacer estos ejercicios. Investiga las fórmulas para calcular el área lateral total y volúmenes de poliedros regulares. Entonces, la fuente de consulta por excelencia para estos temas es Wikipedia. De hecho, Wikipedia es uno de los sitios más seguros para hacer consultas en física y en matemáticas. No sé, en otras áreas hay muchos profes que le tienen pánico, le tienen miedo a la Wikipedia, pero la verdad es que está muy bien hecha, sobre todo los artículos en inglés. Entonces, siempre que necesiten consultar física y mate, entren a la Wikipedia, ahí sí no hay pierde. En otras áreas me tomo mis reservas, pero lo que es física y mate lo pueden consultar ahí. Entonces, vamos a poner fórmulas poliedros. Y vamos a ver si lo tiene Wikipedia.
Entonces, no la tiene Wikipedia, pero bueno, eso no importa. Fórmulas de los poliedros. Vamos a entrar aquí. La primera, la segunda página que le salga. Entonces, igual, aquí viene otro material. No, aquí no vienen. Creo que para ver las fórmulas. No, aquí no están las fórmulas. Vamos a seguir buscando. Aquí están. Entonces, aquí están todas las fórmulas para encontrar las áreas y los volúmenes de los poliedros. ¿Sí? Entonces, vean, no son fórmulas muy amables que digamos, pero pues bueno, así son. Estas son figuras complejas, entonces espérense una fórmula compleja. Ahora, estas fórmulas se pueden deducir y digamos que para seguir avanzando esta sería la primera parte de la tarea. Ser lo suficientemente tenaces para entrar aquí a internet e ir encontrando las fórmulas que necesitamos. Los poliedros regulares tienen una enorme ventaja para trabajar con ellos, y es que todos sus lados son iguales. Entonces, con una de las medidas de sus lados, vean que todas las fórmulas solo tienen una letra A. Entonces, con ese valor ustedes pueden calcular muy fácilmente cualquiera de las otras cosas que les pidan a través de estas distintas fórmulas. Ahora, ya ese es el punto 1. Punto número 2. Les dan la altura de un octaedro. Esto está aquí mal escrito. Los octaedros no tienen alturas, tienen aristas. Entonces, si la arista de un octaedro es de 8 centímetros, determina su área total y su volumen. ¿Sí? Entonces, vamos a un octaedro, que es este. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Solamente hay que hacer una sustitución en el área total, que vendría a ser esta. Y para el volumen, pues vendría a ser la de acá. Ahora, para encontrar esta fórmula es muy sencillo. El octaedro, por ejemplo, lo podemos descomponer en dos pirámides. ¿Sí? Y entonces solo necesitamos calcular el volumen de cada pirámide. Entonces, en la parte de aquí, la parte superior se lo imaginan como una pirámide. El área de la base de esa pirámide, pues es A por A. Entonces, el área de la base es A cuadrada. Ahora, aquí lo latoso es ver cuál es la altura de la pirámide. Para ver la altura de la pirámide, lo único que ustedes tienen que ver es que esto es un cuadrado. Como todos sus lados son iguales, esto de aquí es un cuadrado y esto de aquí es un cuadrado. Entonces necesitamos saber, aquí de la base para arriba, qué distancia es. Entonces necesitamos calcular la diagonal de este cuadrado. ¿Sí? Entonces, para calcular la diagonal de un cuadrado, lo que necesitamos hacer, dejen abrir aquí mi programa de dibujo. Aquí ponemos un cuadrado y queremos saber pues cuál es el valor de esta diagonal. La mitad de esa diagonal va a ser la altura. Entonces vean, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Este lado mide A. Este lado mide A. Queremos saber cuánto mide el lado inclinado. Entonces el lado inclinado, ¿sí?, la altura, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más A cuadrada. ¿Sí? Ese es el teorema de Pitágoras. Hacemos un poquito el álgebra y nos va a quedar así. Nos va a quedar 2 veces A cuadrada. Y simplificando un poquito esto, nos va a quedar la raíz de 2. Y esta raíz con este cuadrado se cancela y nos queda de esta forma. Entonces, para tener el volumen de una de las pirámides, voy a poner volumen de una de las pirámides, pues es simplemente el área de la base por la altura entre 3. Entonces aquí tenemos A cuadrada, esta fue la altura, y aquí va entre 3. Hacemos esta operación y nos va a quedar más o menos así. La raíz de 2 nos queda en la parte de arriba, el 3 nos queda dividiendo, A cuadrada con A nos queda cúbica. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ¿cómo se llama? Pues ya tenemos el volumen. Vean, nos quedó la misma fórmula que aquí abajo. Nada más que nosotros la dedujimos. Ahora, ¿es indispensable este nivel saber este tipo de deducciones? No.
A las personas que les cuesta trabajo hacer las deducciones, de hecho seguramente estas son las primeras veces en su vida que ven algún tipo de deducción, entonces esto de acá pues hay que revisarlo con mucho cuidado. Si les cuesta trabajo hacer las deducciones, hay que buscar la fórmula, al menos hay que tener la capacidad para encontrar la información que nos piden. Ya que tenemos esa fórmula, pues ya resolver el problema es bastante sencillo. Igual aquí van a tener van a tener 8 triángulos, ¿sí? Y entonces el área total pues nada más va a ser 8 por el área de cada uno de estos triángulos. Igual esta fórmula se puede deducir de manera relativamente sencilla. Entonces, para acabar de hacer el ejercicio 1 y finalizar la clase, lo único que tenemos que ver es que en esa fórmula A es igual a 8. Entonces A es igual a 8 centímetros. Tenemos el volumen del octaedro en este caso. Y vamos a tener ¿cómo se llama? El área superficial. Entonces, para terminar, nada más sustituimos en esta fórmula, que fue la que nos quedó. Aquí iría el 8. Y lo hacemos con ayuda de una calculadora. 8 por 8 da 64 y 64 por 8 les debe de dar creo que 128 o 250. No, 512. Entonces aquí les va a quedar 512 que va multiplicado por la raíz de 2 y va dividido entre 3. Entonces 512 por la raíz de 2 les debe de dar 724.07 y eso entre 3 les va a dar 241.359. Y estos son centímetros cúbicos. Entonces ahí está el volumen. Este vendría a ser la primera parte de este ejercicio. O sea, investigamos esta fórmula. Ahorita discutimos brevemente de dónde salía, nada más para que no se quede tan en el aire. Y sustituimos pues los valores y obtenemos el número que estamos buscando. Para el área total, pues simplemente ahora vamos a utilizar esta fórmula, 2 veces área cuadrada por raíz de 2. De hecho, esto les va a quedar así. A mí me gusta más escribirlas así, con todos los números primero. Entonces, para calcular el área total, en esta fórmula que investigamos, sustituimos el 8. 8 por 8 da 64, 64 por 2 da 128 y 128 hay que multiplicarlo por la raíz de 3. Y eso nos va a dar 221.702 y como se trata de un área, vamos a ponerle centímetros cuadrados. Entonces vean, ¿qué es lo que hay que saber bien en el examen? Identificar fórmula, hacer sustitución. Identificar fórmula, hacer sustitución. Cualquier cosa que hagan más allá de eso, por supuesto que es deseable, por supuesto que es correcto. Sobre todo, les recomiendo mucho a las personas que les interesa estudiar carreras de ingeniería o de ciencias, ya sea que quieran entrar a algo como química, física o matemáticas, incluso biología, les recomiendo muy bien que aprendan este tipo de cositas. Porque, por ejemplo, en la biología este tipo de figuras en la biología y en la química tienen implicaciones bien importantes con moléculas orgánicas. Por ejemplo, algunos virus tienen estas estructuras o tienen estas formas. Entonces, estudiar los mecanismos de cómo un virus puede infectar una célula o cómo se puede pegar o cómo ustedes pueden actuar, ahorita que anda de moda, cómo hacerle para que los virus no se propaguen. Pues bueno, la geometría tiene un montón de implicaciones bien interesantes. O en el diseño o creación de nuevos materiales. Si tú quieres producir un material indestructible, les puedes dar este tipo de estructuras. ¿Sí? Entonces hay cosas bien interesantes detrás de esto. Entonces, instrucción final de esta clase.
digamos que ya hicimos el 1, hicimos el 2. Con los otros grupos voy a ir haciendo 3, 4, 5 y 6 hasta que acabe esto. Entonces, para que tengan toda su tarea hecha, va a ser muy importante que consulten las correspondientes clases del grupo 201 y del grupo 208, que bueno, ya en la tarde se las subiré todas. Entonces la explicación la detengo hasta aquí. Aquí detengo la grabación.